Hola a todos, continuamos con nuestro estudio de la mecánica. Vamos a pasar ahora a hablar de las leyes de Newton. En este segmento abordaremos la primera ley y la segunda ley. Vamos a hablar entonces de la primera ley. O ley de inercia, como también se le llama. Voy a escribir en la pizarra el enunciado, luego lo leemos y lo discutimos. En ausencia de fuerzas, ya sabemos que es interacciones, ¿verdad? Una partícula se mueve con velocidad constante v. Bueno, una cuestión importante que quiero aquí aclarar antes, y es que hablamos de leyes de Newton aplicadas a masas puntuales o a partículas. O sea, vamos a hablar ahorita de una partícula. Y entonces necesitamos definir lo que es una masa puntual o partícula. Hablamos de masa puntual o de partícula, aquella que no tiene estructura, que ocupa un lugar, el lugar geométrico de un punto en el espacio. Es importante que distingamos eso. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver de que estos conceptos se van a aplicar entonces nada más al concepto de traslación, todavía no de rotación. Entonces, algunos comentarios respecto a la primera ley, o a la ley de inercia. Uno es que se refiere a la fuerza neta. O sea que realmente lo que puede estar actuando sobre un cuerpo, y en general así es, un colectivo de interacciones de fuerzas de diferente tipo. Entonces cuando se refiere a la ausencia de fuerza, se refiere no a que no haya ninguna fuerza, sino que el efecto colectivo de todas las fuerzas. ¿De acuerdo? Se refiere al efecto colectivo. Otro comentario es que se refiere a la velocidad vectorial. Se refiere al carácter vectorial de la velocidad. O sea, que en ausencia de fuerzas, el cuerpo se va a mover con la partícula se va a mover con la misma velocidad, pero como vector. O sea que se va a mover en línea recta. Y si se mueve en línea recta, con rapidez constante, va a tener movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? O sea que en ausencia de una fuerza neta, o sea que si el efecto colectivo de todas las fuerzas da cero, la suma vectorial de todas las fuerzas da cero, el cuerpo se va a mover con velocidad constante, o sea en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? No se refiere a que la magnitud de la velocidad sea constante, se refiere a que el vector velocidad sea constante. Otro comentario importante entonces es que la ausencia de fuerzas no va asociada necesariamente con el reposo. ¿Ok? Ese es un punto. Y los griegos pensaban así.
Los griegos asociaban la ausencia de fuerzas con el reposo, pero no necesariamente es así. La ausencia de fuerzas se asocia con la condición de velocidad constante. Claro, un caso particular es la estática, ¿verdad? En el cual la ausencia de fuerzas implica vector velocidad igual a 0, que solo es un caso particular de la segunda ley. Entonces, esos 3 comentarios son muy importantes que los tomemos en cuenta. Vamos a pasar a enunciar entonces la segunda ley. La segunda ley no tiene nombre. Segunda ley. Si yo le pondría nombre, le pondría causa y efecto. La ley de la causa y el efecto. Si le quisiera llamar un nombre. Y van a ver ustedes por qué. La segunda ley dice que para cualquier partícula de masa m, la fuerza neta sobre la partícula es igual al producto de la masa por la aceleración. Matemáticamente, esa es la expresión, masa por aceleración. Pueden ver que este es un vector que están relacionados entonces por un escalar, acá que es la masa. ¿A dónde está la relación causa y efecto que les decía yo? Bueno, ¿qué hago yo? Busco interacciones, busco fuerzas. ¿A dónde están las fuerzas? En el entorno. Causa, esa es la causa. Las fuerzas causan. ¿Qué causan? Causan movimiento, causan una aceleración. Entonces, la fuerza es el estímulo, la aceleración es la respuesta y la masa es la susceptibilidad, ¿verdad? En una teoría de respuesta lineal se puede enfocar de esa manera, ¿de acuerdo? La fuerza es la causa, el estímulo. La masa es la susceptibilidad que tiene el sistema o la partícula de responder ante tal estímulo. Y la aceleración es el efecto, la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Ok? Por eso les digo que si un nombre le deberíamos de llamar a esa ley, debería ser causa y efecto, porque eso es, ¿verdad? Esa relación precisamente establece la causalidad. Ok, comentarios sobre esta ley. Comentarios sobre esta ley. Esta es una ecuación vectorial. ¿Qué significa eso? Que usted la puede separar en 3 ecuaciones escalares. Y entonces tener 3 ecuaciones escalares, de esa manera, lo cual vamos a ver que son 3 ecuaciones diferenciales, una para cada dimensión. Y lo que nos va a dar entonces son las soluciones, nos van a dar la X, Y, Z que habíamos visto al comienzo, que nos daban las componentes del vector de posición. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación vectorial y el otro comentario es que F puede ser el efecto colectivo de varias fuerzas. Eso lo decimos nosotros diciendo, bueno, que F es la sumatoria de I igual a N de Fi. O sea, es una suma vectorial de varias fuerzas. ¿Ok?
Si nosotros tomamos la definición de aceleración como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o sea, la escribimos en la notación, en la otra notación como v punto, o como segunda derivada de r con respecto al tiempo, o como r dos puntos. Ok, recordemos que la aceleración es esa, y vamos a definir una cantidad nueva. Definimos la cantidad de movimiento lineal o momentum lineal. Y lo definimos nosotros como el vector P, que es el producto de la masa de la partícula por el vector velocidad de la partícula. Si nosotros suponemos que m es constante y tomamos la derivada de P, P punto va a ser m por v punto, pero v punto es la aceleración, pero la masa por la aceleración, ¿qué es? Es la fuerza neta. O sea que nosotros podemos escribir en forma resumida que F es igual a P punto, o sea, a la derivada del momentum lineal respecto al tiempo. Esta es otra forma de escribir matemáticamente la segunda ley de Newton. De hecho, históricamente, él la postuló así, de esa manera, la formuló de esa manera. ¿Ok? Como la derivada con respecto al tiempo del momentum lineal. Como les digo yo, en la segunda ley, todas estas causas que aparecen acá, toda esta suma de causas, toda esa suma de interacciones, en un marco inercial yo las busco en el entorno. Todas tienen que ser asociadas a un agente físico. Si yo experimento un empujón, no me lo puedo inventar. Hay un culpable, hay un responsable, hay una causa de ese empujón que es un agente físico que yo lo tengo que buscar en el entorno, en un marco inercial. Y entonces, esa es la forma de la segunda ley. Vamos a ver pronto cómo tenemos que modificar un poquito la forma de interpretar la segunda ley para poder seguir escribiendo de esa manera cuando tenemos marcos de referencia no inerciales.